Capítulo 9. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. En el año 1118 DC un caballero cruzado, noble francés llamado Hugo de Payns, motivado por un grupo de rabinos franceses, le propone al rey de Jerusalén, Balduino I de Jerusalén, el cuidar a los peregrinos hacia Tierra Santa de futuros ataques musulmanes, que ya estaban ocurriendo, en donde enfrentaran a sus contrapartes musulmanas, los Hassin, grupo de asesinos profesionales musulmanes en nombre de Dios. Motivados con este argumento, la guía y apoyo del monje Bernardo de Claraval, los reyes de Francia Luis VII y de Alemania Conrado III, pero a pesar de esta unión no pudieron recuperar las tierras que habían sido perdidas, aunque mantenían Jerusalén resguardada. Esto fue el resultado de la Segunda Cruzada, la cual termina en 1149 DC. Al rey le pareció una gran idea la protección de parte de la orden para Jerusalén y le pareció tan excelente idea que, algunos historiadores dicen que solo fue coincidencia y otros dicen que fue intencional, pero lo que es claro es que les cedió parte del Templo de Salomón para alojar y operar desde ahí. Los rastros de los templarios encontrados en los túneles subterráneos, cientos de años más tarde, nos muestra que los templarios estuvieron cavando debajo del templo con un propósito claro, es decir, tenían noción, al menos, de la construcción del templo, lo cual nos conecta con el año 1000 AC aproximadamente, cuando se construyó, con conocimientos que hasta el día de hoy se ocultan. No se destruyeron. Encontraron una habitación, vacía cuando se redescubrió, con algo muy importante para la humanidad. Se tiene como evidencia de este hallazgo en una carta templaria donde se menciona haber encontrado un cofre dorado. Algunos creen que es el Santo Grial, como objeto, otros creen que es la cabeza de Juan el Bautista, otros la lanza que hirió a Jesús en la cruz, otros, y por los cuales me inclino personalmente, sin necesidad de olvidar que podría haber sido todo o parte de todas estas ideas, es que encontraron pergaminos que confirmaban, desarrollaban y expandían el conocimiento respecto a los conocimientos antiguos, los llamados secretos de Salomón. Godofredo sabía que se encontraban ahí estos documentos y necesitaba recuperarlos, pero sin el apoyo moral para reclutar por parte de la Iglesia y sin el poder monetario era necesario involucrar a reyes. Sea cual fuese lo que hayan encontrado, permitió que ocurrieran tres hechos por destacar para inclinarse a la comprensión y aceptación de la gran influencia que esto les daba. El monje Bernardo, el conde Hugo I de Champaña y la orden se reunieron luego de obtener esta recompensa, ocurriendo el primer hecho, que es la donación de parte del conde de todos sus bienes y uniéndose como caballero templario. Lo siguiente fue reunirse con el Papa Inocencio II, quien formalmente se les nombra como una orden cristiana, entregándoles libertad en el pago de impuestos, pudiendo actuar como representantes de Cristo, e incluso llegaron a poder eliminar cualquier bula y excomunión emitida por obispos. Con ello comienza una vertiginosa expansión por Europa occidental, desde Francia, construyendo catedrales y logias con ayuda a los gremios de picapedreros o constructores, donde los miembros pudiesen vivir dispuesto a desapegarse de todo bien material, donando a la orden, dedicarle su vida a Dios y a mejorar el propio espíritu, y estar dispuestos a ir a la guerra cuando se requiera. El tercer hecho es que, desde aquella reunión con el Papa, el monje Bernardo será llamado San Bernardo. Con el ejemplo de un rey uniéndose a la orden, la Iglesia Católica apoyándoles y con el permiso de los mismos, sumando al conocimiento que ya traían, no hayan descubierto, crearon un atractivo sistema económico que serán las bases para la banca moderna. Si eras noble y tenías problemas económicos, podías donar lo que te quedaba, se perdonaban las deudas, pudiendo dedicarle tu vida a Dios, teniendo alimento y hospedaje sin considerar el renombre que significaba ser parte de esa orden. Si necesitas dinero, podías acudir a ellos para pedirles apoyo económico y ellos cobraban intereses, los cuales rebuscaron para que no sea considerado usura, pero en definición es lo mismo, solo que se creó un sistema basado en la opinión popular y otros factores para controlar cuánto se puede cobrar, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Esto facilitó más, aunque la orden tuviera propiedades, terrenos y riquezas rápidamente, más de lo que históricamente ha sido registrado. Por lo cual tuvieron la necesidad de reorganizarse. Cada logia era una sede prestamista, por ende, fue una idea arcaica de la banca moderna, pero se rumorea que hasta inventaron las bases de la línea de crédito. Todo aquel miembro de la orden era un caballero, por lo cual podía ir a la guerra. Para esto se argumentaban algunas donaciones ante aquellos que no deseaban ser parte de la orden. Luego de 9 cruzadas con intención de recuperar o proteger Tierra Santa, en las cuales en su mayoría fueron derrotados, y duraría desde la primera en 1096 DC hasta el término de la novena en 1271 DC. Seguramente debido a que su nuevo poder como prestamista y reclutadores de caballeros eran una tarea más ardua, con dificultades de transmitir y enseñar en poco tiempo.
La pasión de los caballeros en batalla era más de novicios que de los grandes influenciadores que buscaban con pasión algo más que un lugar. No obstante, dado que nobles también se encontraban como miembros novicios y los principales maestres de la orden se encontraban a la vista de todos, no levantaban sospechas de su real enfoque. Un viernes 13 de octubre de 1307 DC se convoca a los miembros de la orden en su sede principal en Francia, ordenado por los embajadores enviados por el Papa Clemente V y el rey de Francia Felipe IV a las logias templarias, catedrales en su mayoría, que abrieran una carta que el Papa enviaba. Un operativo demasiado elaborado y coordinado para intentar atrapar a una orden que se suponía no estaba al tanto de esta operación de captura. La carta era firmada por el Papa y decía que había tenido una visión entre sueños donde Dios le había hablado y que acusaba de herejía, blasfemia, homosexualidad y paganismo a los miembros de la orden. La noche anterior a estos arrestos justamente se vio salir 3 carretas con grandes bultos tapados desde la logia principal en direcciones hacia el norte de lo que hoy es Francia, la cual tomaría rumbo a Escocia cruzando por Inglaterra, la cual también ya había sido expandida por los templarios en famosas catedrales e incluso un maestro de la orden, nombrado maestro el 24 de junio de 1315 DC, de los cuales cientos nos fueron capturados, por lógica como explicaremos a continuación, llamado. Pierde aún apoyo a Escocia en su independencia contra Inglaterra. La segunda carreta fue hacia el centro de Roma para continuar insertos en las actividades. Con estas bases más tarde se abre el periodo histórico conocido como el Renacimiento entre el 1400 DC y 1600 DC con expositores como Leonardo da Vinci, quienes colaboraron con la creación de un sistema educativo diferente al religioso, el cual era el único popularmente de fácil acceso. La tercera carreta fue hacia la península ibérica para cruzar hacia territorio musulmán debido a que compartirían al mismo enemigo en adelante. Este hecho es muy importante, ya que en este castillo de Soure donde se encontraban en la península ibérica fue el único que puso resistencia tras la continua persecución posterior al 1307 DC. Los reyes de Portugal fueron una de las pocas monarquías que no aceptaron los cargos impuestos por el rey de Francia ni la Iglesia debido a su estrecha relación con los miembros de la orden, ya sea por intereses militares, económicos o de otra índole. Este castillo fue donado por la condesa Teresa de Portugal en 1128 DC, luego de la incorporación a la orden por parte del conde de Barcelona Ramón Berenguer III. El rey portugués apoyó la idea entregando otro castillo con sus bienes y las rentas de la zona sur del castillo. El hecho de que la operación haya intentado ser sorpresa y que efectivamente haya ocurrido este traslado la noche anterior me hace pensar en la posibilidad de que se haya temido lo que ocurrió finalmente. El priorato o la orden tenía espías o miembros escondidos entre ellos tanto en la nobleza francesa como en la Iglesia. Tras la apertura de la carta y el arresto de 620 miembros de la orden a quienes no se les mató ni hubo guerras en un comienzo, pues para culparles se necesitaban evidencias que los llevaran a declararles culpables oficialmente ante las otras monarquías. Pero durante los próximos años durante su aprisionamiento serán torturados hasta hacerles confesar que habían cometido actos herejes, homosexuales durante algunos ritos, adoración a Baphomet, utilizaciones signos como el pentagrama, lo cual se relacionó a rituales paganos y adorar a Lucifer. Es equivalente a que mañana por la mañana se dijera que todos los ejecutivos bancarios eran satanistas. El 18 de marzo de 1314 DC, 7 años de tortura más tarde, es condenado a muerte al maestro principal de la orden Jacques de Molay. Durante los años siguientes la Iglesia haría la búsqueda del Santo Grial sumando a los motivos de persecución de herejía por sospecha, lo cual ya vimos que significa que sencillamente creen, tienen fe o piensan diferente a las costumbres de la época y la cual comenzó en 1184 persiguiéndoles, usando argumentos políticos y territoriales, de herejía y de opositores de Dios. Cuando en Francia se hace el registro de 620 miembros capturados y se piensa en una expansión en 12 países, durante más de 200 años para una orden en crecimiento económico pleno y que estaba encargado de realizar cruzadas para la Iglesia, se hace difícil pensar que solo existían 620 miembros. Existen evidencias arquitectónicas en Inglaterra, Escocia y en el norte de África, dominio musulmán, de sus estadías en esos lugares. Adicionalmente, los reyes de lo que es actualmente Alemania y Portugal, no creyeron tales acusaciones inicialmente como mencioné. Durante los viajes que emprenderán los sobrevivientes de la orden han dejado la fabricación de nuevas catedrales en épocas posteriores a la supuesta aniquilación o erradicación de la orden. En estas construcciones dejaron mensajes mediante simbologías encriptadas en las murallas internas y externas, en las esculturas, vitrales, etc. Un gran expositor de estos mensajes,
quien logró internalizarse y convivir con la Iglesia a pesar de las diferencias filosóficas, entre muchos otros, fue Leonardo da Vinci. No digo que fue templario, pero sí existencia gran evidencia tanto por sus mensajes ocultos como por el listado de los miembros de maestros de la Hermandad del Priorato. De esta manera quienes conociera la historia, la simbología oculta, escuadra, campas, pentagrama, estrella polar, los signos zodiacales, la cruz, etc. Mensajes que inspiraron y colaboraron con grandes sagas de libros y películas sobre los códigos que Leonardo, los templarios, el priorato, entre otros, han dejado para ser encontrados. Aprovechando de retomar una frase Illuminati, búscanos en la historia y nos encontrarás. No hablo de mensajes que yo no sepa y sé seguro hay muchos más, o que nadie haya descubierto. Hablo de que hoy en día ya se han descubierto y comprendido muchos, se han realizado documentales, escrito libros e investigaciones que los demuestran, pero aún somos pocos los que hacen el estudio para comprender una verdad que a pesar de estar frente a nuestros ojos nos es difícil de creer. Este libro te recuerdo que contiene, al igual que otros libros, una interpretación de la historia. Si hoy apareciera un miembro de cualquier orden ocultista, que lo han hecho por montones, diciendo tener evidencias de todo esto, no le creerían o le harían desaparecer o sencillamente con gran escándalo lo apuntan como satánico y aún la gran mayoría sin dudarlo, debido a que cree saber lo que es ser satanista, pero en realidad solo sabe lo que se dice que es, los rumores que ha permanecido por más de 1000 años. Más adelante explicaremos la diferencia del satanista y luciferista, que son dos bandos opuestos, pero con similares conductas y como el cristiano, católico, el musulmán y el judío, similares cuando somos ignorantes del tema y totalmente diferentes cuando estudias sus orígenes, motivos e ideologías. Lo que intento mostrar es que la historia como popularmente se enseña no es la historia real, es la historia manipulada por quienes ganaron, quienes oprimieron el libre aprendizaje y práctica de mejoramiento personal, quienes buscaban que la única forma de mejorar como persona es hacer humilde y acatar lo que la Iglesia te decía. Llevamos solo 500 años de educación libre, llevamos 2000 años desde que Jesús estuvo entre nosotros humanamente, 2500 años desde que Siddhartha, India, Confucio, China, y Pitágoras, Grecia, y para estos últimos, en su época estudiaban a las culturas que tenían 5000 años de civilización y desarrollo, los egipcios y sumerios, que datan con historia con más de 5000 años y de cultura con más de 10.000 años. ¿Crees realmente que la historia que conoces es 100% verídica? La cual fundamenta muchos de tus ideales filosóficos, políticos, religiosos, educativos, etc. ¿Son realmente libres tus ideales o solo es la costumbre instintiva de adaptarse al entorno que crees no puedes cambiar? ¿Crees que, si sumaras información verificable, donde la fe en lo que dicen otros seres humanos es poco relevante, pudiera cambiar en algo tu formación? Muchos estaremos de acuerdo que matar mucha gente por sus creencias es algo que debemos evitar como humanidad. Eso lo logramos mediante la experiencia y el desarrollo del libre pensamiento, ya que como vemos hasta este momento de la historia es que hasta el Papa podía hacer un llamado a matar a otros en nombre de Dios. Dios quiere que maten a otros seres humanos, matar en nombre de un país con necesidad de producción, territorios para hogar o sencillamente porque desea demostrar su poder. Por lo cual no se permitirá que un nuevo Hitler retomara poder, pero más tarde veremos y usaremos a este personaje para intentar demostrar que la realidad es solo una idea personal que es manipulada por la historia general derivado de conocimientos sobre la energía y valor del ser humano, el cual está escrito en la Biblia, en la Torá, los Vedas, y muchos libros más. Que buscan liberarnos de estos arcontes, nombre griego para un miembro o cargo dentro de un gobierno o sistema de administración. Aprovecho de invitarte a confirmar e investigar sobre las fechas, lugares y personas que menciono en este libro. Te invito a verificar o confirmar lo que aquí te escribo. Saca tus propias conclusiones, elige si lo deseas la forma de practicar mediante la religión, la filosofía, el yoga, la meditación, el deporte, etc. Pero por favor, cuando la elijas, no te pierdas en la búsqueda. Todos los maestros o profetas trascendentales han hablado de una vida tras este cuerpo, han hablado de un hito en la vida del ser humano donde marca un antes y un después, un nuevo amanecer, un nuevo día de vida, un renacimiento, una reencarnación, etc. Cada día puede cambiar tu rumbo de vida, pero decidirlo es un tema de ser consciente al despertar de lo que crees que eres desde un equilibrio interno. Lo que fuiste y lo que serás se determina en el ahora, y lo que fui puedo enmendarlo si en el futuro no lo vuelvo a hacer. Pero si cada domingo, o el día que fuese,
creo estar lavándome los pecados para volver a ser infiel, agresivo, intolerante, poco comprensivo, egoísta, necesitado de emociones, mentiroso, etc. Retomando la historia, para crear esta captura en masa la Iglesia fue atemorizada o incentivada por Felipe IV argumentando el poder religioso que se estaba convirtiendo la orden debido a la construcción de catedrales, la venta de artículos religiosos y venta a nobles de reliquias encontradas en Tierra Santa. Muchas personas sentían más respeto hacia ellos que hacia el mismo Papa. Junto a su poder económico derivado de las donaciones y su trabajo bancario, cobrando hasta un 10% de comisión por recibir un depósito en una sucursal y retirarlo en otra gracias a vales timbrados por la orden que eran válidos solo para ser retirados en el lugar de destino en la otra sucursal templaria, por lo cual podrían rebelarse en cualquier momento. Argumento muy parecido al usado con los pitagóricos, podría ser que hagan algo porque desconozco lo que hacen. Pero por otro lado Felipe IV estaba muy endeudado con la orden, al punto de que estaba a punto de perder gran parte de su reinado. Tras las confesiones de los primeros templarios se les persiguió a las demás logias en los otros países, ya que en adelante hay registros de solo una logia que puso resistencia que se encontraba en la península ibérica, en lo que actualmente es Portugal. Algunos creen que en esta logia se encontraba resguardado el Santo Grial junto a otros tesoros. Los templarios pudieron cruzar hacia territorio musulmán en las costas de África y ocultando su nombre templario en Portugal, creándose la Orden de Cristo en 1319 DC, a quienes se les traspasó todos los bienes de la Orden templaria en el territorio portugués. En este castillo, donde se tuvo resistencia de un día para otro, los templarios se entregaron, ser que ya no tenían nada que proteger cuando se rindieron y habían logrado huir. Por otro lado, al igual que cuando José de Arimatea y María Magdalena llegaron las costas norte de Francia, ya que algunos exiliados y refugiados judíos y cristianos se encontraban en este lugar. En las costas de Francia y por parte de la península ibérica coincide que era territorio donde se encontraban los druidas celtas sobrevivientes que hablamos previamente a la conquista y expansión romana. Desde aquí las costas de Francia, los miembros del priorato, tras bambalina, y los sobrevivientes templarios cruzaron a Inglaterra, donde ya tenían algunas catedrales, como Temple Church o Iglesia Templaria en Londres, y que fue construida en 1185 DC. Luego se dirigieron a lo que actualmente es Escocia, apoyando su independencia de Inglaterra, que duró hasta el 1315 DC, en donde tanto ingleses y escoceses reconocen la participación de un poco más de 400 caballeros templarios en las filas. Los escoceses cuentan que fue gracias a las estrategias que este grupo trajo fueron las cuales les ayudaron a ganar la batalla de Bannockburn el 12 y 24 de junio de 1314 DC. Con este hecho el rey Roberto I de Escocia les reconoció oficialmente como la Orden de San Andrés del Cardo. La carreta que se dirigía hacia el centro de Roma se sospecha que fue repartida entre los miembros de la hermandad y la orden con el objetivo de seguir acumulando poder e influencia dentro del mismo territorio romano y de la Iglesia, sabiendo por experiencia que esto tomaría tiempo. Más tarde serían parte de la Ilustración, donde, como ya vimos, Leonardo da Vinci fue parte de este proceso y sin duda se notaba que estaba muy adelantado para su época en muchos conocimientos. Sus principales movimientos registrados en la historia en adelante fueron concentrados en lo que será en el futuro el Reino Unido, debido a que en este terreno se estaban recién liberando de la opresión interna de esta gran isla, que se encontraba principalmente dividida en tres partes y mantenía algunas guerras con los francos. Francia, tenían menos contacto con la Iglesia Católica, debido a sus creencias religiosas, quien les podía identificar al verse en combate, ya que gracias a la intervención de unos viajeros franceses que apoyaron a los ingleses, según cuentan los libros de historia, pudieron no solo unificar con el pasar de los años a tres grandes estados, Escocia, Inglaterra e Irlanda, que juntos serían el primer Reino Unido o Gran Bretaña, sino que veremos cómo esta ideología está presente aún en nuestro tiempo hacia un único orden mundial. Cabe destacar que desde que la Orden del Temple fue fundada y tras la victoria en la Primera Cruzada, muchas otras órdenes fueron creadas, y gracias a esto los templarios, miembros de la hermandad y otras agrupaciones que se mantenían más ocultas, comenzaron a realizar su salida a la luz pública mediante algunas de estas sociedades. Aprovechando que la mayoría eran fundadas por nobles con objetivos monetarios o de lograr reconocimiento, pero en su mayoría eran religiosas y militares con relación a las cruzadas. Hay registro de la creación de más de 15 órdenes aprobadas por la Iglesia en Europa, algunas de ellas son las siguientes. La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén 1098 DC. La Orden del Hospital de San Juan en 1104 DC. La Orden de San Lázaro de Jerusalén en 1142 DC. La Orden de los Fratres de Cáceres o de Santiago en 1169 DC.
Posterior a lo sucedido en Francia, la Orden de los Templarios pudo haber desaparecido de nombre, sencillamente abriéndose probablemente órdenes o congregaciones de trabajadores como lo eran los constructores. Algunas de las órdenes abiertas desde esa época son: la Orden de Cristo en Portugal en 1319 DC. La Orden húngara de San Jorge en Hungría el 1326 DC. La Orden de la Banda del Reino de Castilla el 1332 DC. La Orden de la Jarretera o de San Jorge en Inglaterra el 1348 DC, inspirada en la leyenda de los Caballeros de la Mesa Redonda. La Orden de la Estrella en Francia el 1351 DC. La Orden de San Jerónimo en España el 1373 DC. La Orden de Armiño en Bretaña el 1381 DC. La Orden de Ecuestre de San Jorge en Roma el 1390 DC. La Orden de San Humberto en Baviera el 1444 DC. La Compañía de Jesús o Jesuitas en Roma en 1540 DC. La Orden del Cardo en Escocia el 1540 DC, reactivación. La Imperial Orden de San Andrés en Rusia el 1647 DC. Y ahí hay más de 60 registradas órdenes desde entonces a nuestros tiempos actuales, pasando por México, Austria, España, Brasil, Rumanía, Ucrania, Milán, Suecia, Prusia, Nápoles, Sajonia, Polonia y Dinamarca, siendo una de las últimas en 1937 DC llamada Liechtenstein en el centro de Europa. Cabe destacar que San Jorge fue, teóricamente, un soldado romano de entre el año 275 DC y 303 DC quien, tras el dictado romano para perseguir a los cristianos, se le solicitó la participación, pero este respondió con la confesión de ser cristiano, a lo cual el emperador romano Diocleciano ordenó su tortura y posterior decapitación. Para acabar con este capítulo, debemos comprender algunas cosas y no quedarnos con la interpretación de palabras antiguas. Por ejemplo, es verdad que los templarios adoraron a Baphomet y Lucifer. Pero Baphomet es una palabra codificada en idioma hebreo la cual significa sabiduría, el símbolo griego de esto es el búho que también se usará. La imagen del hombre con cabeza de carnero es una figura adoptada de mitos paganos pero que fue utilizada mucho anterior a los templarios para representar a Baphomet, como toda cultura antigua, dioses con cabezas de animales. El pentagrama que se encontró en logias es utilizado tanto por pitagóricos, babilónicos y más cercano aún, es el famoso sello de rey Salomón. Respecto al homosexualismo no podría decirles culpables, ya que para la época lo eran, pero no considero se debe explicar si realmente fue o no fue y si hay. Y otra de las acusaciones más comprometidas era la adoración de Lucifer, lo cual es 100% cierto, pero cuando se dice esto, es olvidando la traducción de esta palabra y traducción todo lo demás. Si yo digo adoro a Lucifer es latín es ego Luciferius adorant, pero Lucifer significa portador de luz, lux es Lucifero o es portador, y Satán es adversario, con esto quiero decir que ellos adoraban al portador de luz. Para una orden cristiana me hace sentido que hayan encontrado o se hayan referido a Jesús o Cristo como portador de luz y esperaban o esperan la resurrección del portador de la luz o de Lucifer. Este hecho se puede confirmar con el controversial vídeo del Papa cantando en el Vaticano durante una reunión y la canción menciona la frase adoremos a Lucifer en latín. En resumen, existen evidencias transmitidas oralmente en Escocia de la participación de templarios en fechas posteriores a lo ocurrido en Francia. Es oficial que el rey germano y portugués traspasaron los títulos y bienes de la Orden del Temple a una nueva orden fundada en esos años, la cual tenían objetivos similares a los templarios, pero entregándose al servicio del rey y no del Papa. La bandera de Inglaterra y hasta hoy Reino Unido tienen una cruz roja con 4 ángulos rectos de igual medida llamada cruz griega o de San Jorge. La historia contada sobre la exterminación de la Orden Templaria se basa en solo lo ocurrido en Francia y el misterio de la desaparición es solo investigación historia individual de los lugares donde habían abierto sede y documentarse de los hallazgos históricos dejados en construcciones por toda Europa, demostrando cómo la manipulación de la historia fue realizada. Las acusaciones realizadas hacia los templarios como satanistas fue una mentira, no obstante, se comprende que, bajo la poca aceptación, conocimiento y el miedo inherente a que la orden se pusiera en contra de la Iglesia, ya sea hacia Satanás o de regreso al paganismo, lo que se alejaba de la voluntad de Dios de unificarse bajo un mismo reino, el de los cielos. Muchas de estas acusaciones hoy en día son toleradas o consideradas de otra forma gracias a lo que ocurriera en el Renacimiento, obligando a reestructurar la Iglesia católica en el Concilio de Trento. Represalia de este grupo. Usaron el poder al que temía la Iglesia, pero tuvieron que permanecer ocultos para no desacreditar la fe como medio de creación.
¿Acaso la ciencia no es la mezcla de un ser pensante, con conocimiento y fe o teorías en encontrar respuestas a las preguntas que algunos no necesitan responder? Pero el gran temor de la Iglesia se comprende cuando se pone la fe sobre las creencias, y era que desde el Génesis hemos sido tentados por los frutos del árbol del conocimiento y que ya se había aprendido que a mayor conocimiento más preguntas, a más preguntas más respuestas que llegaran por inspiración, meditación, experiencias, reflexión, y memorias, conexión, olvidadas que salen a luz de repente o Dios te las revela. Por lo cual la salvación se realiza mediante la fe en la vida / Dios, árbol de la vida, el estudio exclusivo de las experiencias degeneracionales transmitidas oralmente, en un comienzo y más tarde comenzadas a ser escritas por Moisés, llamada la Biblia, y en la creencia que Jesús nos salvó y salvara del fin de los tiempos. Cuando fueron conociendo los libros ocultistas se vieron que eran escritos que explicaban esto y las prácticas o disciplinas, no rituales necesariamente, que se debían realizar para cultivar y comer del fruto del árbol de la vida, comunicarse con Dios o conectarte con el arquitecto de todo este gran todo perceptible y no perceptible por nuestros limitados 5 sentidos. Hoy se conocen como Tantra Yoga, enseñanzas cabalistas, metafísica, entre otras más. El miedo y el ego les habían dominado como iglesia, creando un tipo de ser humano que perdura en masa hoy, provocando que el adversario se esparciera más rápido y no pudieran verlo. Hoy en día son aquellas personas que se niegan a aprender porque creen saber o sencillamente no desean conocer o aceptar hechos por la fe absoluta. Personalmente creo en Jesús como mi maestro y guía, como el Hijo de Dios que logró mostrarnos el camino hacia la luz. Medito y reflexiono en la palabra, estudio y practico cada día lo que más puedo, caigo en pecados y tentaciones, pero he aprendido de las experiencias y me sorprendo de cómo si hubiera leído antes la Biblia, si mi ego hubiera aceptado aprender de corazón y no de memoria, si mi miedo a no obedecer la palabra de Dios no hubiera cerrado puertas con quienes creían eran mis amigos, si mi familia no hubiera sido católica ni mi exesposa protestante. Si mi pasado no hubiera sido el que fue, jamás sería lo hoy soy, y si no soy feliz con lo que hoy soy, ¿cómo podría ser feliz mañana? Pero no puedo negar u omitir la existencia de Buda Siddhartha o el maestro Confucio, no puedo simplemente no creer ni olvidar culturas que sencillamente no había conocido. Fue lo que aprendí de los maestros de todas partes de la historia, aprendían, reflexionaban, practicaban, meditaban y hacían. Si voy a creer en Cristo, en Buda o en alguien más, vale no olvidarme que ha venido a salvarnos a todos, eso incluye a quienes tú no conoces o de los cuales tú eres ignorante tanto de su origen como de sus ideales reales que van más allá de los que tu mente egocéntrica cree del otro solo basado en tus pequeñas experiencias. Al menos eso creo yo de mí, me lo intento recordar a diario y me repito: nunca dejes de creer en ti, pero siempre duda de ti mismo. La Iglesia entendía que la falta de unión y exceso de conocimiento provocaría que hubiera explosión de filósofos y pensadores, los cuales cada siglo se hacía más difícil de reprimir, y que provocaba que haya poca concentración de la fe / energía / luz del potencial humano, en donde dos o más se reúnen en un solo propósito u objetivo, ahí estaré, dice la Biblia. Sin tecnología, esta breve frase responde muchas preguntas que el ser humano, según la historia, no ha logrado obtener respuestas a el medio de creación / construcción de pirámides o templos en las civilizaciones de hace más de 5.000 años, como en Egipto, México, Sudamérica, India, China, Sumeria, etc. Más allá de la posibilidad de intervención de seres angelicales / extraterrestres / divinos, los faraones o gobernantes que antiguamente se creían les representaban en la tierra, pues ellos descendían de los cielos dejando algunos conocimientos a un grupo privilegiado. Por ejemplo, solo Moisés era amigo de Dios, los faraones era la reencarnación y los sacerdotes estudian los secretos. Este conocimiento nos guió en ocasiones abiertamente para todos, en otras el conocimiento fue suprimido para mantener el control mediante creencias de veneración que mediante las generaciones / pérdida de memorias de la mayoría solo algunos pudieron permanecer con este conocimiento que multiplicado por el tiempo que entregó más inspiraciones, experiencias y memorias que se comenzaban a intercambiar, llevándonos a creer que nosotros mismos, sin ayuda de más que nuestro propio intelecto, el yo, el ego. Nuestro adversario interno, que popularmente se conoce como Satán, y no se para de ver que ese algo que nos une, que nos guió y ayudó a prosperar para formar pueblos, ciudades, países, estados, alianzas y hasta nos dirigen hacia el hoy al comprender la similitud de los ideales y no olvidando que existe libre albedrío que incluye el libre pensamiento, libre expresión, libre cultura, libre educación.
En fin, la libertad que renacerá con fuerza en esta época, por lo cual revelar el secreto de solo una vez solo provocaría la pérdida de la fe en algo, y eso nos separa más aún. Debemos tener un enemigo o un ser / persona venerado para unirnos, ya sea tangible o intangible. Si vemos en detalle algunos hechos, primero me doy cuenta que nunca mintieron en la cantidad de atrapados, pero nos obligaron a creer por casi 1000 años, y hasta el día de hoy lo afirman, que fueron erradicados y capturados en su totalidad. Matemáticamente y lógicamente, llevar a cabo un operativo EISI ahí es difícil. Pero no se trata de la Iglesia Católica oprimiendo sin considerar que algunos reyes oficialmente no aceptaron los cargos en un comienzo, no se trata de mantenerse oculto para sobrevivir como en esa época. Se trata de comprender que en aquel entonces quizás qué miedo le habían dominado al Papa, perder lo que se había logrado construir en torno a la fe de Cristo y pasársela a los templarios. Y si era cierto que hacían rituales paganos o de adoración al diablo. Si tenían cómo demostrarlo, ¿por qué no lo hacían? O quizás ya como conciencia individual se encontraba viviendo la experiencia de usar el poder para oprimir, pues no le había costado llegar ahí más que hacer su vida normal. Y si ahí como el rey Felipe IV, por lo que se sabe claramente, era la intención de no pagar sus deudas ni responsabilizarse por ellas. ¿Qué pensarías de un presidente decidiera cerrar un banco acusándoles de fraude con más de 100 testigos, cercanos y familiares, donde casualmente tenía orden de embargo? ¿Cómo supo de las prácticas de la orden si esta era tan hermética? ¿Hubieron infiltrados o traidores tipo Judas entre los miembros de la orden? ¿Fueron solo invenciones de parte de Felipe IV? La única verdad es que, sin importar las respuestas a estas preguntas, el pasado es la manifestación creada y no se puede corregir, pero sí se puede aprender de ella encontrando las emociones negativas y positivas que pudieron crear ese resultado, de esta manera evitar las tuyas personales. Tarde o temprano el Cristo / Buda renacerá en el corazón de las personas y podremos juntos manifestar el cielo en la tierra como es la voluntad de Dios, fuente de todo. Se trata de comprender que quien busca encuentra, y quien encuentra sabe que cuando no encuentra es porque algo le hace falta y se pone en búsqueda de esa algo sin olvidar lo primero que deseaba, mantenerse enfocado en el objetivo llenando el propósito del espíritu. Se trata de armonizarse con el medio en donde nos desarrollamos y tratar de encontrar cómo vivir siendo un medio para grandes cosas, como decían en Grecia, hacer que tu vida sea digna de ser contada. La Iglesia ICI como los templarios fueron nombre de agrupaciones de personas con una cierta forma de pensar, en donde con el tiempo las personas que llegan a ese título, poder, aristocracia, etc., ya sea heredado o sencillamente por nacido en cuna de oro. Con el pasar de las generaciones, si el espíritu no ha sido desarrollado, se convertirá en un malcriado. No valoran lo que tienen, no comienzan a aprovechar, desvalorizar y reprimir a otros para mantener lo que para ellos es normal, y si ahí como quien nacen sin tener mucho deben aprender a construirlo, a no sucumbir al entorno al cual se rodeara si logra los resultados deseados y luego trascender mediante las generaciones propias o enseñando a muchas cómo avanzar y evitar caer en tentaciones que provoquen que el dinero cambie o desvíe de tu propósito real y camino espiritual. O sencillamente te mantienes en discreción haciendo lo mejor que puedas, compartiendo lo que sabes y tienes, uniendo a más personas para en algún momento formar una sincronía en pensamiento y obra que permita manifestar armonía, paz y protegernos unos a los otros, y no de otros como nosotros. Se nos dijo que la verdad nos hará libres, pero cuando delatar o apoyar a tu mejor amigo, socio y hermano de sangre por traicionar o buscar atentar contra la paz de la mayoría, se pone en juego la lealtad de sangre y la lealtad a tu filosofía, a proteger no solo tu familia sino el entorno en el cual vivirá tu familia. Si tomas la decisión de buscar cambios, debes eliminar los miedos y detenerlos de los otros, ya que para eso nos hemos desarrollado interiormente, dominar el miedo natural a lo desconocido o a repetir lo mismo. La fe es abrazar la incertidumbre con positivismo, el no saber qué ocurrirá, pero sientes en tu interior que todo estará bien. Es la que cuando te salen mal las cosas te mantiene en búsqueda de la razón y guía del motivo del fracaso. Te hace comprender que el fracaso solo es una pieza necesaria que no tenías para poder construir tus sueños y metas. Pero sin importar cuál decisión tomes, la historia nos ha mostrado que ocultar y matar no es la respuesta. Conspirar uno contra el otro, es provocar que conspiren contra ti creando miedo en ti y a tu alrededor. La transparencia, el confiar que el otro no traicionara y que si lo hace ayudarlo a darse cuenta de lo que provocara. Se debe dar el espacio para expresarse sin temor, usando estrategias que nos ayuden a mantener la fluidez de la comunicación sin importar cuántas personas lo digan y por supuesto reflexionar en la intención de las palabras, no en las palabras en sí misma,
La palabra es interpretable, pero las sensaciones, revelaciones o visiones en tu interior mediante lee serán interpretaciones que a medida conoces a los protagonistas, al igual pasa con la familia, se intuye, con un margen pequeño de error. Cuando alguien miente, está ocultando o desean algo sin saber pedirlo. Pero no puedo terminar esta reflexión sin mencionar que debes cuidar el ego, pues con el tiempo creerás la idea de que casi nunca fallas en tus interpretaciones, comenzando a perder esa sincronía sensorial y comenzando a sincronizar con tus ideas. Todo es un constante equilibrio de ti aprendiendo a sentir la diferencia entre percepción con 5 sentidos, percepción extrasensorial, emocional, y tu ángel de luz que descendió a la tierra en tu interior para dar vida, tu potencial como hijo que tiene la luz para lograr lo que desea siguiendo la luz de otros en la historia y que piensa en los apegos materiales causando miedo, escasez, muerte, enfermedad, agonía, guerra, robo, adulterio, excesos y demás tentaciones que te lleven a disfrutes momentáneos.